meses, así que no desesperen, ¿sí? No es un práctico que se hace en un día. Vamos a ir trabajando con las distintas partes en el transcurso de los días. Vamos a hacer correcciones día a día de ese práctico. Vamos en algún momento determinado a hacer una preentrega y después una entrega final, ¿sí? Para redondear todo el bloque 1 con este práctico de solicitación, ¿sí? El práctico es como un todo, ¿sí? Y las partes hacen a ese todo y tienen que ver con eso que decía, esa secuencia de didáctica. En la parte del práctico de solicitaciones, además de las consignas, que son lo que van a tener que hacer ustedes, tienen un videíto explicativo de cómo es el práctico y a su vez, para que no vayan pensando en otras cosas que no sea la parte tecnológica, le subimos lo que vendría a ser el rótulo de las hojas que va a llevar el práctico y la carátula, donde ustedes pondrán sus datos respectivos, obvio. Es lo único que tienen que completar, de hecho se la subimos en Word, así es más fácil para ustedes. Dicho estos sociales, arrancamos con el tema de hoy, que es el sitio, ¿sí? Y antes de hablar propiamente del sitio, vamos a hacer una especie de introducción de lo que entendemos por contexto, por entorno y por lugar, ¿sí? Después, dentro del sitio, vamos a ver lo que es la geografía, el clima, los ruidos y los materiales. Si nosotros buscamos una definición de contexto, podemos decir que el contexto, ¿sí?, es un entorno físico o de situación política, histórica, cultural, tecnológica o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho determinado, ¿sí? Pero cuando hablamos de arquitectura y el estudio del contexto en arquitectura, nos referimos al análisis de la situación política, histórica, cultural, productiva, científica, tecnológica, donde se pensó esa obra de arquitectura o donde se va a realizar esa obra de arquitectura. Y en ese análisis incluimos el sitio. En estas tres imágenes podemos ver algo muy conocido por varios, que es el Coliseo, o el Anfiteatro Flavio, que se hizo en el año 70-82 después de Cristo. En la imagen de la izquierda hay una maqueta más o menos que asocia el contexto y el entorno donde fue construido y cómo eran las construcciones aledañas. Pasados muchos años, vamos casi a la actualidad, podemos ver que si bien esa obra de arquitectura sigue en pie, más o menos sigue en pie, pero sigue en pie, se nota que usaron muy buenos materiales, y acá a la derecha podemos ver la imagen actual, cómo no solo cambió el sitio, sino también cambió el contexto, pero la obra permaneció. Lo que sí cambió de la obra es su función, ¿sí? Básicamente por una cuestión política, histórica, cultural. Ya no se hacen peleas de gladiadores, por suerte, donde se mataba gente, pero sí pasó a ser como una especie de gran museo donde muchos ciudadanos van a visitarlo para ver la escala de esa obra de arquitectura hecha en un contexto histórico determinado que era el 70-82 después de Cristo, ¿sí? Entonces, el contexto incluye el sitio, pero tiene que ver un poco más allá con todas las situaciones particulares que existían en ese momento determinado de la historia, su política, su cultura, su producción, etc. Veíamos en el curso de ingreso, y retrotraigo la misma frase del arquitecto Peter Sumton, premio Pulitzer, que decía: uno arroja una piedra al agua, la arena se remolina y vuelve a sentarse. La perturbación, entonces, fue necesaria y la piedra ha encontrado su sitio. Sin embargo, el estanque ya no es el mismo que antes. En estas dos imágenes de dos obras referentes del movimiento moderno de la arquitectura, en la primera podemos ver la Casa de la Cascada del arquitecto Wright en Estados Unidos, en Pensilvania, y podemos ver cómo la misma se mimetiza con lo natural, con el entorno, cómo el arquitecto tuvo que hacer un análisis minucioso
de los distintos elementos que componían esa región, no solo saber cómo era el clima, las lluvias, si había o no nieve, etcétera, sino también cómo eran los árboles, que corría una cascada por ese lugar determinado. Entonces, después de hacer todo ese análisis, él estratégicamente situó esa obra de arquitectura en ese entorno, ¿sí? Y transformó el sitio. El mismo ejemplo de implantación, pero con otro contexto y con otro entorno completamente distinto, es el que le dio respuesta a Mancio Williams con la casa sobre el arroyo, ¿sí? Una situación geográfica de un arroyo, unos árboles determinados, un contexto por la época 1943 determinada y un sitio determinado hicieron que el arquitecto implantara esa obra de arquitectura de esta manera en ese terreno. Otro arquitecto muy conocido y referente del movimiento moderno, estonio él de nacimiento, pero que en realidad toda su trayectoria arquitectónica la hizo en Estados Unidos, fue el arquitecto Louis Kahn. Kahn hablaba que una idea de lugar era la consecuencia de un programa que satisface las necesidades humanas para un sitio determinado. Este concepto entonces implica una ideología, ya que está destinado al hombre. Podemos decir entonces que el concepto del lugar, resulta de la combinación de las necesidades humanas, esto que bien decía en la frase que vimos en la clase pasada de Queré, con un sitio natural determinado. Dicho todo esto, entonces podemos empezar a ver qué es el sitio, ¿sí? Si buscamos en el diccionario, dice que el sitio es un espacio que es ocupado o puede serlo por algo, ¿sí? Ahora, como estamos en la arquitectura, vamos a ver qué entendemos nosotros por el estudio del sitio en arquitectura. Para nosotros, comprender las características físicas, naturales y artificiales del lugar en donde se va a localizar nuestra obra de arquitectura, o si analizamos una obra ya construida donde está localizada esa obra de arquitectura, debemos tener en cuenta, además de ello, de esas características, sus tecnologías y los materiales, no solo de los vecinos, no solo del entorno, sino las características propias de esa región y los materiales por excelencia en esa región que vamos a ver oportunamente. En síntesis, podemos decir que el objetivo general será el análisis del sector donde se va a ubicar el terreno o la obra de arquitectura construida y su entorno inmediato, definiendo sus principales características. O sea, este trabajo del sitio será, si voy a proyectar una obra de arquitectura para un cliente, un análisis minucioso de un sector determinado que me va a tirar diferentes datos antes de yo pensar cómo va a ser mi obra de arquitectura. O con una obra de arquitectura ya consumada como la Casa del Puente, y para poder entenderla no solo en su contexto histórico, sino entender cómo es todo ese sector, su análisis situal, para ver cómo se implantó ahí y por qué una obra de arquitectura. Entonces, serán objetivos específicos para un análisis del estudio del sitio en arquitectura. Primero, determinar el área de estudio. Después, analizar los aspectos físicos, naturales o artificiales de la zona donde se va a ubicar el terreno. Y después de todos los datos, realizar un estudio detallado en diferentes escalas, que por ahí las van a ver más algunas de las escalas, como las urbanísticas, en el área arquitectónico-urbanística. Pero en el área tecnológica constructiva vamos a ver otros temas que determinarán ventajas, desventajas y potencialidad del terreno o de la obra de arquitectura ya construida. ¿Me van escuchando bien hasta ahora? ¿Voy bien? Sí, sí. Entonces, Quiero hacer una consulta. ¿Este Power se va a subir al campus también? y no sé, vamos a pensarlo. Después te digo, si se van Yo me todos no perdí lo el subo. principio. Justo iba a preguntar lo mismo porque es como que va muy rápido y no llego a tomar apuntes de todo. Es como, Bueno, entonces no, lo vamos a grabar, así podés tomar apuntes después, ¿dale?
Dale, perfecto, gracias. No, por favor, y voy más lento. Me avisan y voy más lento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar del sitio en este caso? Vamos a ver su geografía, el clima, los tipos de construcciones, los materiales predominantes y los ruidos de ese sector. Y empecemos a analizarlos, ¿sí? Vamos a tomar como referencia la casa Fanfurt del arquitecto Mies van der Rohe. Como es una casa ya construida, vamos a analizar en el sitio primero la geografía. El primer dato que voy a necesitar es ¿dónde está ubicada la casa Fanfurt? En este caso, como bien dice, en Plano, Illinois, muy cercano a Chicago. Este dato, a medida que vamos procesando el análisis del sitio, me va a servir para saber dónde buscar otros datos que voy a necesitar. La ciudad Plano, Illinois, y en este caso particular, por ahí en sus dormitorios no va a ser así, salvo que vivan muy cerca del mar o pase un arroyo por su vivienda. Les pediría que se muteen porque escucho de fondo charlas, por favor. El nenito que está hablando, si lo puede mutear, por favor. Gracias. Decía, de la hidrografía, en este caso, tenemos la casa Fanfurt, todo este es el terreno, esta es una carretera, acá hay un vecino, y esto es el río Fox. ¿Bien? Profe, perdón que lo Sí. interrumpa. Usted puede silenciarlos a todos. No, yo no puedo. El que está de organizador... Estoy en eso. Ah, bueno, Bien, está bien. gracias. Sí, sí. Porque si no se van a perder parte de la charla. Trato de seguir, entonces. Decía qué importante es saber si pasa un río cercano a mi vivienda, haciendo un análisis hidrográfico, y más teniendo en cuenta que este río se puede desbordar, y en este caso se desborda, y la imagen no deja mentir, en ciertas épocas del año, ascendiendo de una manera determinada, y que para el agua no penetre en nuestra vivienda, será, y fue una estrategia del arquitecto, subirla determinadamente. A ver, Agustín, ¿querés que pare y muteás a todos? A mí, por favor, no lo puedo apagar yo. Marino soy. A ver, ahí veo. Yo los estoy muteando a todos, pero hay algunos que no me dejan mutearlos. Marino. Bueno, tomale la chapa que después lo revisamos. Bueno, seguimos. Fíjense la importancia de tener en cuenta la situación que puede pasar hidrográficamente en este caso, que si no se tiene en cuenta, cuando tengo toda la vivienda se puede inundar. Por otro lado, y lo vamos a ver más adelante, esta carretera, que se puede ver en la imagen que después cruza el río, pasan cierta cantidad de vehículos. Imagínense si la carretera fuera de camiones, las vibraciones y los ruidos que podrían llegar a generar podrían influir en la vivienda. Y como también la estrategia de buscar árboles que rodeen la vivienda, que pueden servir también de pantallas por los ruidos que aparecen acá. Pero bueno, analizando la hidrografía podemos tener estos datos. Seguimos con los datos, ¿sí? ¿Quién es el que tiene? No lo encuentro. Es muy molesto, la verdad me desconcentra. Por favor. Profe. Disculpe, el mío puede ser. Marino soy de Luna. No lo puedo desactivar yo. Probá con salir y volver a entrar, ahí tal vez te va a dejar. Gracias, perdone. La verdad, disculpen, pero es muy difícil escuchar de fondo música para pasar la teórica. Si quieren ponemos música y cortamos la teórica, por ahí les gusta más, pero... ¿Ya puedo seguir? Espera un segundito, Carlos. Espera un segundito. Dale a Julia el comando y que mutee a todos, o que excluya el que está haciendo ruido, que interrumpe la clase, y no me parece respetuoso. Ah, me puse malo, Ya se lo pasé. pero no soy tan malo.
¿Listo? A ver ahí, Bien. creo que ahí está. Bien. Hablamos de la hidrografía y empezamos a hablar también, cuando analizamos el sitio, del clima. ¿Y qué datos del clima me interesan? Los datos característicos de ese sector geográfico determinado. O sea, no nos interesa solo Mar del Plata para el análisis. Si vivo en La Pampa, me referiría al análisis de La Pampa. Si vivo en Humahuaca, lo mismo. Si vivo en Neuquén o en Río Negro, lo mismo. Voy a hacer un análisis justamente de las coordenadas donde está ubicada, en este caso, como es un análisis de algo ya construido, esa obra de arquitectura. Voy a ver qué tipo de clima tiene, qué latitud y longitud, dónde está ubicado el norte de la vivienda para ver cómo es el recorrido del sol, los vientos predominantes, las lluvias, la nieve si existiere y las temperaturas. En este caso, estos datos mayoritariamente, por lo menos en Argentina, los encontramos de los servicios meteorológicos y en otras partes del mundo, no sé si se llamarán servicios meteorológicos, pero están relacionados con las instituciones nacionales de esos países que tienen estos datos meteorológicos. ¿Bien? Entonces, yo sabiendo plano Illinois, puedo determinar en qué épocas del año hay nieve y en cuáles no. Para que esto no es que tenga una imagen linda porque hay nieve. Imagínense, por ejemplo, si estuviéramos viendo ahora y analizando la parte mecánica, ¿sí? Y las sobrecargas que puede tener una estructura, si yo no tengo en cuenta el peso que puede tener todo este techo con la nieve, y no lo calculé oportunamente, cuando la misma me aparece, puede colapsar. Parece exagerado, pero son datos que yo tengo que tener en cuenta para procesarlos. Ni hablar si todo esto va a ser nieve, hasta dónde es la altura que va a llegar la nieve y que no me entre en la vivienda o que impida mi salida de la misma. Bien, entonces son todos datos que hacen al análisis de la obra o al estudio del entorno para proyectar futuramente la obra. Tengan en cuenta que estamos hablando de Illinois, Estados Unidos. Entonces, junio, julio, agosto y un cachito de septiembre, verano. Bien, opuesto a nosotros que es invierno. Y enero, febrero, diciembre es invierno, opuesto a nosotros que es verano. ¿Se entiende, no? Por eso es importante los datos son de la región, no sirven para todas las regiones. Seguimos, otros datos son el clima, las temperaturas. ¿Cuáles son las temperaturas máximas en verano, que se ve acá en rosita, y las máximas en invierno? ¿Sí? Estos datos me servirán cuando haga el análisis térmico de una obra ya construida o el análisis térmico de la región para saber no solo la obra que voy a construir, sino los materiales y la tecnología que voy a utilizar, voy a necesitar este tipo de datos, ¿sí? No es copio y pego. Esto me sirve para algo y voy a aclarar cuando haga el análisis del sitio, me va a servir para saber las temperaturas mínimas y máximas y después veré por qué, ¿sí? O las temperaturas promedio por hora. Fíjense estas dos situaciones completamente distintas, donde el primero de los casos sería como verano-primavera y abajo otoño-invierno. Algo que me olvidé de decir al principio es cuando también analizamos la vegetación y la importancia que tiene la vegetación, sean hojas perennes o hojas caducas. En este caso, estratégicamente las hojas caducas, que si bien pueden ya existir o si bien yo las puedo proyectar, ¿sí?, a futuro con un árbol más o menos mediano chico para el día de mañana sea más grande y que en lugar de mucho calor la vegetación me haga de pantalla y de sombra para con mi vivienda, pero también en esa misma situación cuando es invierno que yo quiero Disculpe, que... profesor. ¿Perdón? Disculpe, profesor, dijo usted hojas caducas y verdes, ¿puede ser? Perennes.
Ah, blendes, no había entendido. Pueden ser las dos verdes Claro. o de otros colores. Acá lo que no importa el color, en realidad importa el tipo de árbol. El árbol que tiene hojas todo el año, por ahí no me serviría en este caso, si un árbol que va cambiando las hojas y se le caen en invierno. Así irradia el sol en mi vivienda y no necesito, o sea, aprovecho la energía propia del sol, ¿sí? Para, entre comillas, calentar mi vivienda. ¿Se entiende? Otro de los datos importantes para el ahorro energético será los horarios de luz natural, ¿sí? Según la época del año. Esto me servirá para ver los cerramientos, donde me conviene que ingrese más luz. Al tener más luz natural en el día voy a gastar menos luz eléctrica, por consiguiente voy a ahorrar energía. Todo eso el arquitecto lo tiene como dato y después cuando diseña empieza a pensar no en la forma de la vivienda, sino en qué lugares quiero que entre más la luz, en qué lugares quiero que entre menos la luz, qué local dentro de mi vivienda, si quiero un estar con mayor luz, en qué horario, si quiero un dormitorio con menor luz, en qué horario, y cómo van a ser los materiales de la envolvente, la que rodean todo el perímetro de la vivienda para que me ayude a todo respuesta al análisis del clima. ¿Me van siguiendo cómo es el proceso? Si bien de algo construido, también sirve como proceso de análisis de sitio de algo que voy a construir. Siguiendo con el clima, importante las precipitaciones, las lluvias mensuales, promedios que existen en esa zona, ya vimos el tema de la inundación, y la dirección de los vientos. Hay vientos que son más perjudiciales que otros, hay vientos que son, los llamamos vientos más fríos y otros más cálidos. Teniendo todo ese análisis, lo que hago, ¿está bien?, es un resumen del clima, teniendo en cuenta todos los parámetros que conté anteriormente. Y eso me sirve o para entender por qué la elección de esos materiales y de esa envolvente, de esa obra de arquitectura, o por qué todos esos datos me sirven para empezar a pensar y diseñar mi obra de arquitectura. Esto de acá abajo es algo personal, la puntuación turística, porque yo busqué todos los datos y dije, a ver, en esta época del año es cuando más gente... Qué casualidad la obra, ¿no? Saben que esta obra fue pensada como una obra de veraneo, digamos, ¿no? Una señora de mucha plata lo contrató arquitecto, primero como una obra de veraneo, después la quiso usar todo el año. ¿Y por qué es importante esto? Y porque en realidad esta obra, en esta situación de junio, julio, agosto, no funciona tan mal. Pero cuando nos vamos a enero, febrero, diciembre, y lo vamos a ver en propiedades térmicas, funciona bastante mal y con mucha pérdida de calor. Pero bueno, a veces se consigue una obra por un pedido para una situación determinada y después cambia la función a la cual fue hecha o sigue siendo vivienda, pero la manera de uso cambió y esto hizo que cambiara todo el resto. Esto es algo que el arquitecto Pasolini me dijo que iba a armar un pequeño videíto. Yo se los dejo como dato para que ustedes investiguen, que se llama Carta Solar. En realidad, nosotros los que vivimos en Mar del Plata, si te preguntan de dónde sale el sol, decís, sí, el sol sale del este, al mediodía está en el norte y después baja un poquito y se pone en el oeste. En realidad eso es un poco, o es mucha mentira, porque eso ocurre pocos días al año. En realidad, la Tierra tiene que ver con su rotación y su traslación. El recorrido del Sol se da distinto en puntos fijos determinados, que para eso están las cartas solares, que nos dan una representación bidimensional de las diferentes trayectorias recorridas por el Sol. Si uno quiere hacer seriamente un asoleamiento, tendrá que hacer un estudio de la carta solar, con su altura, con su azimut, para ver todas esas inclinaciones del Sol en las horas determinadas de los distintos estadios de las distintas estaciones del año para ver cómo funciona. Entonces, Profe, por ahí... Disculpe, profe. ¿Qué? aquí, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Sí, Hay una página que yo la he usado que te dice todo ese tipo de información y te muestra cómo va el recorrido del sol, depende en qué momento, en qué lugar del año, en qué lugar de donde pongas el cursor y demás.
Perfecto. Después el compañero que nos va a decir el nombre les va a trasladar eso a todo el resto de los estudiantes. La idea es que ustedes lo investiguen. ¿Bien? Ella les achicó el camino de cómo llegar rápidamente a esta información. Lo Yo te importante quería de esto, preguntar, profe. decía- Sí, discúlpame, dale. ¿Qué es lo que significa azimut? En realidad la definición técnica no la sé. Te puedo decir que es esto que va de acá hasta acá. Es como una línea casi, corríjanme los colegas arquitectos, tenés la elevación más el azimut, te da la inclinación. Es como vendría a ser la La trayectoria del distancia sol. entre el centro y... No. A ver, tenés una altura del sol, ¿sí? ¿Bien? Y un recorrido en horizontal determinado. Suponte que el recorrido horizontal es el azimut y el vertical es la vertical, ¿sí? Si unís los dos, arriba y abajo, te da una inclinación. Esa inclinación va variando según dónde sale hasta dónde se pone. ¿Se entiende? Ahí va. Sí. Es el Gracias. ángulo. Sí. Sí, en realidad el ángulo, pero es... ¿cómo se llama? Es este. Azimut, altura y te da esta pendiente. Tengo entendido que es eso. En el eje horizontal se representa el azimut y en el vertical la elevación. Toc, y da esa medida. ¿Bien? Disculpe, profe, no se ve la pantalla compartida. No sé si es a mí por la señal o a todos. A vos por la señal, creo. A mí se me ve perfecto, por lo menos. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Por acá se se ve ve bien. perfecto. Ahora sí se ve, Está gracias. terminando. ¿Les parece que termine y después se abren todas las preguntas? ¿Sí? Bien. Seguimos. Geografía, clima, ruidos. ¿Y qué analizo de los ruidos? Bueno, en este caso ya lo conté al principio, es muy fácil. De hecho, yo digo, analizar los ruidos de acá y veo a estas 3 personas disfrutando de la vida en ese lugar, ya me dice que problema de ruido no creo que tengan. Acá escucharán los pajaritos, el río, por lo menos en la época que lo usan. Pero yo tendría que hacer un análisis minucioso de cómo es esta carretera, si los vehículos me influyen en el ruido. Supongo que en algún momento le deben influir, por eso el arquitecto, si bien había árboles, hizo plantar muchos más árboles en todo el perímetro para que sirvieran de pantalla y no moleste ese posible ruido a ciertos horarios. Tengo un vecino, imagínate que un vecino ponga algo determinado que me haga ruido en mi vivienda. Profe, ¿tengo una pregunta? Sí. ¿Los árboles aíslan el ruido también? Lo vamos a ver en acústicas. Los árboles sirven como pantalla, absorben el ruido y lo desgastan y hace que llegue con menor intensidad a donde está la obra de arquitectura. Sirven como pantallas acústicas, ¿sí? Pero despreocúpate que lo vamos a ver en toda una unidad de 2 clases para ver bien lo que son un ruido, un sonido y las pantallas acústicas, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, profe. De nada, querido. Seguimos. Vamos a analizar la parte vehicular, peatonal, edificaciones cercanas, edificaciones con funciones no residenciales y naturaleza. Decía, acá es fácil, pero usted lo tiene que hacer en su dormitorio. ¿Qué pasa si tienen un taller mecánico al lado de su dormitorio? ¿Influyen los ruidos del taller mecánico? ¿Y si hay una escuela primaria en el otro lado? ¿Y si en el fondo tienen una fábrica que trabaja en maquinaria pesada? Digo, empiezan a influir los ruidos. Y si están los que viven, por ejemplo, en Mar del Plata, en la avenida Luro, donde doblan los colectivos después de San Luis. ¿Tenés ganas a las 2 de la mañana de bajar y tirarle con algo al colectivero? Porque encima los frenos le hacen ruido, distintas situaciones. Bueno, yo lo que hago es analizo todos los ruidos que consideren inadecuados para ese sector determinado. Y después veo qué respuesta le voy a ir dando en el transcurso de todo el práctico, de todo el bloque que vamos a desarrollar en el transcurso del cuatrimestre. Vamos a ver los materiales propios de la obra analizada, ustedes los materiales propios del dormitorio, pero también van a identificar los materiales de la cuadra propia y de la cuadra de enfrente. ¿Cómo es las características principales de los materiales que rodean o que son parte del entorno de su propio dormitorio? En este caso, en esta vivienda,
no tienen otras edificaciones cercanas, identificamos nada más que estos materiales. Y en algunos casos, si nos animamos, no desesperen, que lo vamos a ver más adelante, podemos incursionar a ver si entendemos algunas tecnologías que utilizaron para sostener, por ejemplo, esta viga con esta columna y de qué materialidad y de qué tecnología hablamos. Y para ir terminando, y cuando hablamos de materiales del entorno, no necesariamente son los materiales del vecino. También hay regiones determinadas que trabajan exclusivamente con materiales determinados. Acá lo que le quiero mostrar son dos ejemplos muy particulares. El primero a la izquierda es una casa de veraneo también, de una familia de los dos arquitectos, Marchisio Nanser, hecha en 2015, en Capilla del Monte, en un monte en el medio de la nada. Esta imagen de acá abajo lo representa, las superficies o la vegetación no sirve para mucho, y lo único que hay es una piedra muy porosa, por consiguiente no se podía utilizar para construir completamente la obra, porque al ser porosa filtraba agua, entraba agua a la vivienda. Entonces lo que se inventaron, no es nada nuevo, un sistema tecnológico donde la piedra la mezclaban con otro material, que cemento y demás, para hacerla no solo un poco más resistente, sino para que sea impermeable al paso del agua, ¿sí? La otra particularidad, que para llegar a esta vivienda de veraneo, a Gata podés llegar con un auto, y ya un camión, por los anchos de los pequeños recorridos que acá ven el acceso que hay, pero en la montaña son peores, no pueden pasar. Por consiguiente, tuvieron que pensar todos los materiales extras que no existían de la región, traerlos en una sola tanda por los costos en helicóptero. Fíjense cómo el análisis del sitio me lleva a no solo dar una respuesta con los materiales del lugar, sino en los traslados por un tema de costos, cómo los realizaría. En otro caso es más histórico, es más específico, es uno de los que más me enloquece, que son el pueblo de, mi pronunciación va a ser siempre pésima, Tasbash de Al-Bel, un pueblo en Marruecos. Vamos a sintetizar, un pueblo muy importante porque tenía que ver hace 1000 años atrás con las paradas que podían hacer de las rutas comerciales del Sahara, donde comunicaban, entre otras cosas, Sudán con Marrakech. Y fíjense la particularidad de esto. El clima de acá es un clima cálido, seco, temperaturas de 35 a 40 grados. Entonces, con vientos muy fuertes encima, ¿sí? Entonces, lo que decidieron es armar viviendas aterrazadas que se cubran del calor por un lado y de los vientos del otro entre sí, y utilizaron exclusivamente el material del lugar. Miren el camino de qué material es. ¿Vieron que este color de arcilla es similar a toda la construcción? Bueno, adecuaron tecnologías del lugar, dando respuesta con el material del lugar al problema del sitio que analizaron en esa zona, hace 1000 años atrás. No es un dato menor. Otro ejemplo que podría dar, pero los tiempos son tiranos, es el iglú, donde con un material determinado de la región y la situación particular de la región, le da una respuesta de lo mejor y más adecuada a ese problema de vivienda, a ese sitio determinado. Para ir terminando y bajando un poco, no para que copien y peguen, lo que van a tener que hacer en estas 2 horas ustedes en sus casas, sin atención docente, consultando en el foro alguna duda y retroalimentándose con las respuestas de sus propios compañeros y en algún caso los docentes, pero van a trabajar en este ejercicio que después van a terminar entregando para corregirlo la clase que viene, un análisis de un sector de La Plata referenciado con la Casa Coruchet, única vivienda hecha por el arquitecto Le Corbusier en Argentina. Ustedes van a hacer algunas cositas prácticas. Estas flechitas que tienen que ver, tomé el Google Maps,
hice una ampliación más o menos, acá está la casa Curuchet, dije, bueno, a ver, el análisis de ruido, ¿cuál es el mayor problema? El vehicular. Entonces veo que esta franja es donde mayor circulan vehículos, esta es la otra franja, acá hay menor vehículo, acá hay otro, hago una referencia, ruidos, análisis vehicular, acá puse uno solo, pondré más intensidad, intermedio, menos intensidad. Tipos de construcción, se me ocurrió analizar acá, vivienda multifamiliar en altura, que es este edificio que anda por acá, y en algún momento determinado por el norte donde está ubicado, este edificio molesta a la casa Curuchet, entre comillas, porque le da sombra, y por ahí es el momento que no quiere que le dé sombra. Y la vivienda unifamiliar de 2 plantas que existe al lado. Le Corbusier hizo un análisis más o menos adecuado o lo suficientemente adecuado para desarrollar esta bellísima casa que es la casa Curuchet, que los invito a que la googleen y la miren para ver toda la respuesta al sitio que le dio esta arquitecta. Para finalizar y antes de empezar con las preguntas, a trabajar, muchachos. Hoy es el día donde ustedes van a trabajar específicamente, ¿sí?, con el práctico de solicitaciones. Hoy nos vamos a remangar y vamos a hacer un análisis de nuestro dormitorio, de todo el sitio donde está ubicado. Particularidades, que si vivo en edificio, que si vivo en una casa de 2 plantas, bueno, después en las respectivas